Bueno, pues gracias a todos ustedes por estar aquí, públicos electos. Tengo el gusto de presentar en esta sesión de locutorios a Daniela Andrea Díaz Fuentes, que es egresada de esta maestría. Es arquitecta por la Universidad de Chile y maestra en conservación y restauración de bienes culturales e inmuebles de la generación 2013-2015. Y es estudiante actualmente del doctorado en la Universidad de la Basilicata, en Italia, en el proyecto El ARC, con una beca de Erasmus Mundus. Del 2009 al 2013 trabajó en el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, donde estuvo encargada de la revisión de proyectos de restauración, delimitación de zonas protegidas y declaración de monumentos nacionales. Tiene dos premios recientes, Haz tu tesis en Cultura 2015, organizada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en Chile, y es ganadora de los premios INA, del Premio Francisco de la Maza en Restauración y Conservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico. Los dos premios son con la misma tesis, el mismo trabajo de titulación de maestría. Tiene varias publicaciones que han sido parte de sus investigaciones de tesis, y ha participado en, como pueden ver, numerosos congresos y encuentros académicos a nivel internacional. Entonces, bueno, lo dejo con Daniela. Muchas gracias, maestra Sofía. Aprovecho también de agradecer la invitación a la escuela. Para mí es un orgullo y un gusto volver a la escuela y sobre todo a compartir nuevamente una instancia académica, así que muchas gracias. Bueno, esto se titula Evaluación de riesgo sísmico para la conservación del patrimonio cultural inmueble, aplicaciones en iglesias chilenas y iglesias del sitio UNESCO, SASI y Matera en Italia. Esta investigación parte, como mencionaba Sofía, en mi tesis de maestría que desarrollé acá en la escuela, donde diseñé herramientas de evaluación de riesgo para la conservación del patrimonio y que posteriormente fue publicada por la escuela y que se presenta también este jueves en línea. Tuve la oportunidad de continuar con esta investigación en el doctorado en Italia gracias a este proyecto de colaboración internacional que se llama el ARC Project, con una beca Erasmus Mundus, que tiene como temática la conservación del patrimonio y la mitigación de los riesgos de desastres naturales. Es un proyecto de 2015 a 2018 e incluye una movilidad de doctorados, maestrías y de tesis de licenciatura. Este proyecto es evidencia de la importancia de aumentar el conocimiento en torno a esta temática, porque en áreas geográficas con alto riesgo de desastres naturales, como el Anillo de Fuego, al que pertenece Chile y México, y el entorno de los Apeninos en Italia, donde han sido los últimos terremotos, no se han elaborado planes integrales de prevención, respuesta y recuperación para la conservación del patrimonio cultural. Y por lo tanto se mantiene una actitud reactiva y no preventiva en cuanto a la conservación del patrimonio. Mis casos de estudio están en Chile y en Italia, principalmente, primero, porque los terremotos en los dos países tienen un origen similar. Yo no soy especialista en sismología, pero hace poco aprendí en la Universidad de La Sapienza con un sismólogo chileno que fue a dar una charla a Roma, que en los dos territorios se producen los terremotos por la presencia de estos grandes cordones montañosos, que en Chile es la cordillera de los Andes y en Italia son los Apeninos, que se mueven con una carga y una velocidad constante, y que en Chile se mueve 10 centímetros al año y en Italia 1 milímetro al año. Pero aunque se sabe esto, no es posible predecir un terremoto porque depende de la fricción de las placas. En el fondo se mueven con una velocidad constante, pero por la fricción se acumula la carga y de un momento a otro se genera el desplazamiento y eso genera el terremoto, que es impredecible. Debido a que en Chile el movimiento es mucho más rápido que en Italia, hay muchos más terremotos y hay más probabilidades de que estos terremotos sean de una mayor magnitud. Ahí en la tabla se puede ver la diferencia desde los terremotos desde el año 2005 hasta la fecha, son los más importantes. Ya la escala de evaluación es distinta. En Chile los sismos importantes o destructivos son los superiores a la magnitud 7. En Italia los sismos destructivos se consideran solo la magnitud 5. Claro que es importante
Importante la diferencia en la profundidad, claramente. Y desde el año 2000, en Italia se han producido 5 terremotos sobre magnitud 6, y en Chile 3 sobre magnitud 6, 5 superiores a la magnitud 8, y 2 cercanos a 8, pero a mayor profundidad. Por lo tanto, de estos dos países se puede generar un aprendizaje. En Italia generan muchas metodologías de evaluación de la vulnerabilidad sísmica, pero con un terremoto de magnitud 6 se destruyen poblados completos. Ahí podemos ver el ejemplo de la Catedral de Norcia del último terremoto en octubre. Y en Chile, si bien no hay muchas metodologías, el patrimonio edificado resiste grandes terremotos. Entonces, a través de un análisis comparativo se pueden sacar algunas conclusiones. Mi tesis de doctorado tiene el nombre de Metodologías para el diagnóstico y pronóstico en los planes de manejo para el patrimonio cultural, la evaluación de riesgo sísmico en las iglesias de los sitios de UNESCO, Sassi y Matera en Italia y Valparaíso en Chile. Pueden ver en la imagen superior está Valparaíso y en la inferior está la ciudad de Matera. Bueno, este título, estoy en mi primer año de doctorado, así que puede cambiar, pero al menos es una forma de acotar, hacer el plan de trabajo con esta hipótesis. El manejo y control de desastres del patrimonio cultural requiere herramientas cualitativas y cuantitativas para definir niveles de riesgo sísmico. Estas herramientas podrían constituir una metodología de diagnóstico y pronóstico de los planes de manejo y así orientar políticas, estrategias y acciones para su implementación. Además, en una situación de emergencia es necesaria una herramienta que permita definir qué priorizar como memoria para el futuro de acuerdo a los valores culturales del lugar. Bueno, una de las preguntas asociadas a esta hipótesis es ver cuál es el método de evaluación del riesgo sísmico más apropiado para el patrimonio cultural de mampostería y adobe. Y, por otra parte, cómo incluir esta evaluación del riesgo dentro de los planes de manejo. Por eso, uno de los objetivos es analizar comparativamente diferentes métodos simplificados de evaluación del riesgo sísmico para definir el procedimiento más apropiado y aplicarlo en casos de estudio y analizar los resultados. Existen pocos métodos simplificados para la evaluación del riesgo sísmico, pero los más sistematizados se podría decir que son los italianos. Por eso voy a aplicar dos métodos acá: el método que desarrolla la tesis de maestría, que genera un índice de vulnerabilidad y un índice de amenaza, que después se multiplican, que después voy a explicar en más detalle, y el método LB1 italiano, que se generó el Ministerio de Bienes Culturales de Italia, y se basó en el estudio de análisis estadístico de más de 4.000 casos de iglesias dañadas después del terremoto italiano, que se estudiaron con matrices de probabilidad de daño, es decir, que cada iglesia dañada se asoció a una intensidad Mercalli y a una aceleración de suelo que permitió la generación de esta ecuación que define un índice de vulnerabilidad. Respecto al método de la tesis de maestría, se definieron 3 herramientas. Una es la ficha de la evaluación y codificación de la vulnerabilidad sísmica. La herramienta 2 permite describir, jerarquizar y mapear todas las amenazas que pueden afectar el patrimonio cultural. Y la herramienta 3 permite una priorización con base en el valor cultural. Actualmente en el doctorado lo he profundizado en el hecho de considerar el valor cultural como un factor de exposición, pero en general les puedo explicar cómo se consideró la maestría como un elemento para priorizar la asistencia. Y se basó en estas 3 premisas. Primero, la existencia de un marco legal de protección del bien inmueble, en la definición del listado de valores y la priorización en función de la escasez. El marco legal tiene que ver con el hecho de que esta herramienta no pretende definir el valor cultural de los bienes inmuebles, porque es un proceso complejo y variable, pero esto se basa en documentos que manifiestan un consenso a nivel de Estado, como los decretos de declaratoria o las fichas de catálogo, que definen ciertos valores culturales de los bienes. Y esa es la base para analizar cada uno de los bienes, en base a este listado de valores: valor de antigüedad, histórico, simbólico, significativo, estético, científico y uso en valor económico, que se definió en base al análisis de distintos teóricos de la restauración: Alois Riegel, François Schwed, Josep Barak,
cartas internacionales, pero sobre todo la Carta de Burra y el documento de Lara. Esta herramienta analiza en 3 escalas el patrimonio: la escala local, nacional e internacional, con una valoración de 1, 2 o 3. En la escala local se analiza la integridad y la autenticidad en función de la presencia, ausencia o grado de alteración de los elementos en los que se concretiza el valor cultural según la Carta de Burra, que aparecen acá. La fábrica, el uso, el entorno, las formas, etc. La escasez a nivel nacional se evalúa haciendo un análisis del inventario de los bienes protegidos y la representatividad de cada uno de ellos, y se analiza en ese rango cuán escaso es el bien. Y en la escala internacional se da un mayor puntaje si el sitio es patrimonio mundial, un puntaje medio si está en la lista tentativa para ser patrimonio mundial, y 1 si es un bien no inscrito. Y después se genera el promedio. Como les dije, no voy a aplicar este método en los casos que estudié ahora. Voy a enfocarme en el análisis sísmico de la vulnerabilidad y la amenaza. Algunas reflexiones de sus potencialidades y limitaciones, es decir, que esta herramienta permite evaluar el valor cultural a escala territorial con criterios comunes, que es necesario en un escenario de catástrofe con recursos escasos. Se basa en estos elementos de los decretos de declaratoria y las fichas de catálogo, y en la legislación de cada país, finalmente. Pero el listado de valores debería definirse en cada uno de los países, dependiendo de su cultura. Incluso cada uno de los valores podría tener un peso distinto. Considerando, por ejemplo, el caso de esta tribu en Brasil, en que claramente el valor de antigüedad y el valor estético no serían lo más relevante, y podrían aparecer nuevos valores, como el valor de la comunidad o el valor ecológico, que si uno considera el patrimonio como una fuente de conocimiento para afrontar los problemas actuales, sería mucho más interesante de analizar. Con respecto a las otras 2 variables, que son la vulnerabilidad y la amenaza, para generar estas variables me basé en la guía para el estudio metódico de los monumentos de Daniel Tosat para el ICLO, que definió que existen 2 causas principales que definen el deterioro de los monumentos: las causas intrínsecas, que tienen que ver con la estructura del edificio y su posición, y causas extrínsecas, que tienen que ver con causas naturales de acción ocasional, como los terremotos, maremotos o erupciones volcánicas, causas naturales como tienen que ver con el clima, con la situación geográfica, y las causas antrópicas. Si hacemos la relación con la evaluación del riesgo, se puede definir que la vulnerabilidad corresponde a las causas intrínsecas y las causas extrínsecas es lo que se reconoce como amenaza. Entonces se generó este otro esquema, con la única diferencia que las causas antrópicas también se consideran como una vulnerabilidad, porque las alteraciones negativas en los edificios se convierten en una vulnerabilidad también. Y esta fue la base para generar los parámetros de las otras 2 herramientas. Respecto a la herramienta que evalúa las amenazas, se divide en 3 partes. Las amenazas naturales de acción ocasional son los terremotos, deslizamientos de laderas, hidrometeorológica volcánica. Dentro de las amenazas de naturaleza física está la erosión y el estrés físico. Y de las amenazas antrópicas, la química, socioorganizativa, contaminación atmosférica y disminución demográfica grave. Aquí se puede ver las fuentes en que me basé para generar cada uno de estos parámetros. Y la idea aquí es hacer un análisis del peor escenario posible con base en la información histórica. Y después de esta información se pasa a esta tabla que permite jerarquizar en función de la severidad del daño que se produciría con este peor escenario, que puede ser sin daños, leve o gradual o catastrófico. Y esta es la base para generar después el mapa de amenaza. Como en el doctorado me enfoqué en la amenaza sísmica, no todas las amenazas que incorporé en la tesis de maestría. Se consideraron solo los parámetros que pueden influir como efecto de sitio en el comportamiento sísmico del edificio, que son la intensidad máxima Mercalli, el deslizamiento de laderas y los procesos continuos como la erosión, el estrés físico, contaminación, falta de mantenimiento, porque la principal consecuencia que tienen es el deterioro material del edificio. Entonces a estos parámetros se les dio un puntaje en función
de su influencia como efecto de sitio en el comportamiento sísmico del edificio. Y la escala va de 0 a 1. En relación a la herramienta que evalúa la vulnerabilidad, principalmente se basó en la ficha del Grupo Nacional para la Defensa ante los Terremotos italiana, pero también hay otras referencias, sobre todo para incorporar el Adobe si incluyó la norma chilena de Adobe. Y evalúa en términos generales la posición del edificio, sus cimentaciones, la simetría en planta y en elevación, la distancia entre muros transversales en relación a un muro longitudinal para evitar su volteo, elementos no estructurales que puedan caer con un terremoto, el tipo, organización y calidad del sistema resistente, tanto en las trabas como en la constitución del mismo muro, estructuras horizontales y de cubierta, su funcionamiento como diafragma rígido de su unión con los muros, el estado de conservación y alteraciones en el entorno o en el sistema productivo y la vulnerabilidad al fuego. Todos estos parámetros también tienen un puntaje en la escala ABCD, donde A significa no vulnerable y B muy vulnerable, y cada una tiene un peso en función de su importancia como en el funcionamiento sísmico del edificio. Y después se aplica esta ecuación, que es una media pesada de todos los parámetros, y el riesgo total... La sumatoria es... Sí, es como la media pesada. Sí. Y se obtiene el riesgo total combinando la vulnerabilidad con el índice de amenaza. Esta es la lista que se diseñó para analizar la vulnerabilidad. Y bueno, con respecto al método italiano, el LV1, después de analizar prácticamente más de 4.000 iglesias, generaron 3 niveles de análisis de vulnerabilidad. El LV1 es para un análisis a escala territorial, el LV2 es para ya desarrollar un proyecto de estructura y el LV3 es ya el desarrollo del modelo estructural computacional. Este método se basa en que es específico para las iglesias y considera que son incapaces de tener un comportamiento monolítico ante la amenaza sísmica. Entonces analiza la iglesia dividida en partes, en sus macroelementos que tienen distintos mecanismos de colapso. Y analiza estos 28 mecanismos de colapso que se pueden ver acá en la imagen y aplica esta ecuación en base, considerando los factores de vulnerabilidad de cada macroelemento y de los residuos antisísmicos. Luego de obtener el índice de vulnerabilidad, se aplican estas ecuaciones que permiten obtener la aceleración que genera el estado límite de daño, es decir, que el edificio tenga algún daño, y la aceleración de límite de salvaguarda de la vida, que es el estado límite ya a punto de colapso. Y para obtener el índice de seguridad, se divide esta aceleración por la aceleración máxima del suelo de la zona, y si es 1 o superior a 1, el edificio se encuentra en seguridad. Estos dos métodos los voy a aplicar en casos de estudio. El primer caso es el sitio UNESCO Sassari Matera, en Italia. Esta zona está habitada desde tiempos neolíticos, con cuevas excavadas en la roca. Tiene construcciones del siglo IX en adelante y se desarrolló en ambos lados de la quebrada Gravina, en Matera. En el norte hay un parque arqueológico de iglesias rupestres y en el sur se desarrolló la ciudad de Matera, que es donde vamos a hacer el análisis. Para la caracterización tecnológica se hizo en 3 fases. Primero la identificación de todas las iglesias en el área de estudio, después caracterizar las iglesias de acuerdo a las tipologías arquitectónicas, tecnológicas de uso y deterioro, y después se evaluó el riesgo sísmico en casos representativos. Como se puede ver en la imagen, esta es una ciudad que está medio excavada, medio construida. Muchos sectores son cuevas que tienen solamente la fachada construida y algunos son totalmente construidos, y las iglesias a su vez también son así. Este fue el resultado de la primera identificación, para lo que se usaron catastros tanto de la municipalidad o catastros históricos de la década de los 60, porque no coincidían en general. Se encontraron 60 iglesias, 14 excavadas, 22 excavadas y construidas y 24 totalmente construidas, que son las 3 tipologías de iglesia.
La identificación en campo no fue fácil de todas maneras porque aparecía un punto en cualquier parte y finalmente la iglesia era una puerta que dentro tenía un fresco del siglo IX, entonces no fue tan veloz el proceso. Para la segunda etapa se usó esta ficha de caracterización tipológica, donde se identificaron los materiales, tenías conductivas y deterioro en los elementos horizontales y verticales. Y bueno, la aplicación del método de la tesis de mi tesis está siendo aplicado primero en 6 casos de estudio. En el análisis de las amenazas se puede ver que la máxima intensidad de materia ha sido 7, en intensidad Mercalli. Y en la quebrada tiene un riesgo hidrogeológico alto, porque está formada por roca calcárea, pero fracturada en capas y con deterioro cárcico. Esto genera que las iglesias de Santo Agostino, acá en la iglesia de San Pietro Gaveoso, estén en mayor riesgo, con un mayor puntaje de riesgo que las demás. Como se puede ver en estas imágenes, la ubicación de las iglesias y el deterioro cárcico del terreno. Otra amenaza es la erosión, justamente por esta continuidad material que hay en Matera, que es la misma roca que se excava, se usa para constituir los bloques, los muros, las bóvedas, el mortero está hecho del mismo material, pero es un material que varía mucho, depende del punto de extracción, pudiendo ser muy duro en algunas partes y en otras muy como arena en otras. Y esto genera un deterioro de este tipo, que es muy deteriorado al lado de bloques más o menos más consolidados. Y bueno, esto afecta principalmente a las iglesias excavadas, que aquí se puede ver, por ejemplo, la iglesia de San Nicolás de Greci, que ya se ha perdido material por este tipo de erosión. En relación a la evaluación de la vulnerabilidad, se evaluaron todos los parámetros. Las principales vulnerabilidades, por ejemplo, de la iglesia de San Francesco, es la presencia de estos grandes frontones, que están mal conectados con los muros, esbeltez de los muros y la ubicación de vanos cerca de las cruces, de las uniones constructivas. Con respecto a la iglesia de San Giovanni, las peores vulnerabilidades son las mismas, también la esbeltez y la ubicación de estos vanos de los ángulos de las esquinas. Y en el caso de San Pietro Gaveoso se suma también la asimetría en elevación por la presencia de la torre, principalmente, y la asimetría en planta. Y en la iglesia de San Agostino tiene básicamente las mismas vulnerabilidades de las otras, pero además tiene una intervención negativa en la bóveda en la que se inyectó concreto, aumentando el peso y generando un material incompatible además. Por eso tiene mayor vulnerabilidad. En el caso de la iglesia de Santa María de Armenis, que es excavada y construida, tiene problemas por la ubicación en una pendiente, también por la simetría en planta, y principalmente por la desconexión entre los muros de mampostería y la roca, principalmente, que no puede evitar el volteo de la fachada. Y San Nicolás de Greci, una iglesia muy pequeña, totalmente excavada, tiene muy poca vulnerabilidad porque justamente es una iglesia totalmente de roca, monolítica, que funciona muy bien ante la acción sísmica, solo tiene problemas de conservación. Acá vemos una tabla resumen de los resultados, donde podemos ver que estos parámetros permiten identificar cuáles son las vulnerabilidades que se podrían trabajar en proyectos de mitigación, de conservación preventiva. Por ejemplo, consolidar estos frontones, grandes frontones, mejorar la conexión entre las cubiertas y los muros, y bueno, y tratar el estado de conservación negativo de las iglesias excavadas sobre todo. Y bueno, se incorporó también el puntaje del índice de amenaza, este fue el riesgo total. Y si se compara con el análisis que se hizo también con el método LB1, coincide bastante, ambos coinciden
coinciden en que la iglesia más vulnerable es San Agustín y Santa María de Armenis, pero no coinciden en la iglesia menos vulnerable. O sea, algunas conclusiones que bueno, son coherentes en cuanto a la iglesia más vulnerable, pero no concuerdan en la menos vulnerable debido a los parámetros que se analizaron. En el método de la tesis de maestría, San Francisco de Asís resultó menos vulnerable por la cubierta de madera y por la simetría en elevación, pero se agregó vulnerabilidad en el LV1 porque se consideraron los mecanismos de colapso del ábside y los grandes vanos de la fachada. Y en San Pietro Cabeoso limó en el método de la tesis de maestría la geometría en planta y en elevación, pero en el otro método se consideraron más importantes la consolidación de la torre, más que la presencia de la torre. Otra conclusión: no es posible aplicar el método L1 en las iglesias excavadas, porque no es posible separar los macroelementos, porque son iglesias mayormente monolíticas. Por lo tanto, es necesario generar nuevos parámetros para analizar sísmicamente estas iglesias. Y ambas metodologías hasta el momento parecen ser complementarias y permiten de alguna manera orientar proyectos de conservación preventiva. Bueno, yo les comenté que el otro caso de estudio fue Valparaíso, pero todavía no he hecho ese análisis, pero hice el análisis en las iglesias de la Quebrada de Tarapacá en Chile, como un grupo a modo de ejemplo, porque se hizo un análisis retroactivo. En el fondo, todas estas iglesias colapsaron después del terremoto del 2005 en Chile. Entonces, la idea fue aplicar estas herramientas retroactivamente para evaluar su eficacia y después compararlas con los resultados de las demás iglesias. La ubicación de las iglesias. En cuanto al análisis de las amenazas, tienen suelos en pendientes sobre el 10%, precipitaciones en el invierno altiplánico, una oscilación térmica extrema de 0,30 grados que puede producir fracturas en la roca, y construcciones irregulares que pueden generar humedad en el suelo y probabilidad de crecimiento de ladera. Y la máxima intensidad mercaria acá ha sido 10. Y otros factores como la erosión, la falta de mantenimiento y el estrés físico también por la extrema oscilación térmica. Estos fueron los casos que se analizaron, no voy a ir en detalle como en los otros casos, pero lo relevante es que hice también la comparación con una iglesia que sería el ideal de esta tipología que no se encuentra en este sector, que es la iglesia de Chiu Chiu. Es el ideal porque está en un terreno plano, con un sistema constructivo en adobe de muy buena calidad, poco alterada, no casi nada alterada y en muy buen estado de conservación. Entonces, su análisis permite identificar las vulnerabilidades intrínsecas de la tipología de las iglesias andinas de Chile. Y bueno, las vulnerabilidades de esta iglesia fueron la asimetría en planta, la falta de elementos transversales bien conectados a los muros para prevenir el golpeo de los muros longitudinales, y la presencia de esta techumbre de palinudillo sin un elemento estructural, una viga collar de madera que permita distribuir equitativamente las cargas de la cubierta. Y tuvo un puntaje final de 18.8. Se compara con las demás iglesias, las demás tuvieron un puntaje de 45, 44 hasta 51, con vulnerabilidades que tenían que ver principalmente con la mala calidad del sistema constructivo con piedras irregulares y mortero de barro. Y bueno, al aplicar el índice de amenaza también es casi 0,9, casi el máximo que es 1, y el total de riesgo es cercano a 100, que coincide con la realidad que estas iglesias colapsaron con el terremoto. Si se compara con el método LV1, también coinciden en todos los, incluso en términos numéricos, coinciden. La iglesia obviamente en estado de seguridad es la iglesia de Chiu Chiu, y todas las demás iglesias se encuentran en un estado de inseguridad. Algunas conclusiones: los resultados cuantitativos de los dos métodos son coherentes en cuanto a la definición de la iglesia más vulnerable y la menos vulnerable. Considerando la alta sismicidad en la Quebrada de Tarapacá, todas las iglesias estaban en condición de inseguridad. En
En todos los casos, el análisis de las amenazas correlacionadas permite orientar medidas de mitigación, como en el caso de las construcciones irregulares y la regularización de los sistemas de drenaje, por ejemplo, etc. Y todas las iglesias con una vulnerabilidad sísmica superior a 44 colapsaron con un terremoto 7.8 Richter, intensidad 9-10, y este puntaje multiplicado por un índice de amenaza alto de 0,9 da un resultado cercano a 100. Y bueno, la DESE de referencia permite identificar algunas vulnerabilidades intrínsecas de la tipología, como la falta de la estructura de coronamiento, los vanos de acceso muy amplios, etc. No solo esto es lo que pretendo hacer en diciembre, el análisis de las iglesias en el sitio UNESCO de Valparaíso en Chile. Este es el estudio inicial, están identificadas 26 iglesias, pero el sitio UNESCO es bastante más pequeño, entonces también tengo que definir el alcance que va a tener, si toda la ciudad o solamente el sitio UNESCO. Y bueno, para terminar, recalcar que la idea de esta metodología de evaluación del riesgo es que se puede incorporar en algún contexto de planificación estratégica. Mi idea es incorporar los planes de manejo. Para eso, algunos ejemplos de esquemas de cómo debiesen ser los planes de manejo propuestos por la Carta de Burra y por James Kerr, en que resalta la importancia del análisis de la condición física de los edificios como una etapa de diagnóstico y de pronóstico. Por lo tanto, en esta etapa es donde se debería incorporar la evaluación del riesgo sísmico. Pero si vemos como ejemplo el caso del plan de manejo de Patera, el índice, hacen un desarrollo muy profundo de la historia y llegan a una valoración y un significado muy relevante, pero no hacen ningún análisis físico, no hay una zonificación y tienen muchos problemas para su implementación actualmente. Y bueno, mi idea es incorporar en los planes de manejo la evaluación del riesgo sísmico, pero también se pueden incorporar en los planes en los instrumentos de planificación territorial, porque permiten una zonificación en base a las amenazas y las vulnerabilidades, una priorización numérica, y además permitirían orientar proyectos de conservación preventiva. Pero lo importante es incorporarlo en una planificación estratégica para que realmente se puedan generar estrategias para su implementación. Gracias. Si tienen preguntas. Yo tengo como 43, como siempre. Nunca me quedo sin preguntas. Comentario y pregunta, pero preferiría dejarlo. Yo quisiera, aprovechando que tenemos tiempo, porque Daniela no respiró, que tú insistieras con el grupo que nos acompaña, cuál es el contexto de ese trabajo. Así. Bueno, y lo que se ha logrado con ese trabajo. Bueno, no escucharon la parte de la introducción del currículum de Daniela, pero bueno, Daniela viene de Chile, estuvo trabajando en el Consejo de Monumentos allá, en la parte de dar seguimiento y diagnóstico a proyectos de restauración, monumentos históricos, y después hizo la maestría acá, en la misma que ustedes están cursando, se tituló con la tesis de más o menos. Afortunadamente, y por el buen trabajo que ella realizó, pudo entrar al doctorado en Italia, donde le da seguimiento a esta investigación, con la primera parte, ya más bien enfocado a la parte de evaluación de riesgo, y actualmente está acá con nosotros porque fue ganadora del premio Una Escuela Masa en el premio SINA como mejor tesis de maestría de 2015, y también ha sido ganadora de otros premios a nivel internacional con la misma tesis. La idea de que viniera ahora en el locutorio, para el locutorio, es que nos compartiera un poco a partir de esta experiencia, ¿no?, de la investigación, en qué momento estaba ahora desarrollando en el doctorado como esta parte de la investigación, y por eso es que nos cuenta un poco, como tal vez algunos de ustedes pudieron escuchar la primera parte, en qué consistía la elaboración de las primeras
3 herramientas de la tesis de maestría y después en qué ha derivado hasta el día de hoy en este análisis comparativo, ¿no? Que tiene que ver con una cuantificación, pero también como con poder analizar algunos de los valores de las tipologías posibles y las tipologías que ella está trabajando. Entonces, de eso se trató la conferencia. Y, perdón, nada más rapidísimo. Nuestro interés también aquí era para que pudiéramos como compartir entre el cuerpo docente y también ustedes los estudiantes, como cuáles eran diferentes maneras de entrarle a un tema sobre vulnerabilidad, que a todos nos preocupa, o sea, la conservación, pero en este caso como enfocado en el manejo del riesgo, ¿no? A partir de, en este caso específico, del riesgo sísmico. En esta investigación, precisamente lo que se intenta es atribuirle valores numéricos cuantificables para poder determinar acciones que vienen más adelante, lo cual significa como un esfuerzo muy importante, ¿no? Si ustedes pudieron ver algunas de las referencias que ella utilizó para poder tomar en cuenta los valores de referencia de los otros documentos, después ella los ordena, los sistematiza, los jerarquiza y los pone como parte de su propuesta metodológica. Entonces, ¿quería comentar algo? ¿Quiere comentar algo? Dos cosas, Daniela. Una, hace usted mucho de... ¿Cuál es la razón de que le da más importancia a la intensidad que a la magnitud? Porque la magnitud depende del epicentro en el fondo, pero la intensidad tiene que ver con el daño generado efectivamente en los bienes. Cuando es una medida cualitativa la intensidad Mercalli. En cambio la magnitud Richter puede generar poco daño en el fondo si el epicentro es en otro punto. O muy profundo. Claro, o muy profundo. Por eso es más importante la escala de la intensidad. Sí, precisamente porque no vi tampoco la profundidad de los sismos que usted presentó. Claro. Dice, ¿cuál es la razón? Es decir, la profundidad tiene que ver mucho en las consecuencias de la ondulación que provoca sobre la... Entonces, ahí me quedo. Quizás nosotros somos mucho más directos en establecer la relación de magnitud, profundidad del epicentro y sus consecuencias sobre los edificios. Sí, y por último, no sé si más tarde vaya a haber recomendaciones de rehabilitación estructural, Sí, es porque ahorita está el análisis, claro. pero al final de cuentas la rehabilitación estructural. Ahora, en Asís, nació el santo más pequeño del mundo, San Francisco de Asís. Es un chiste muy bueno. Muy bien, sí. Antiguo, sí. Clásico. Ahí, nada más como un comentario. Precisamente la cuestión de tener en cuenta el Richter, ahorita sucedió hace la mañana en las noticias de Nueva Zelanda, es que la magnitud del sismo más fuerte fue de 7.8, pero las réplicas fueron 6.8. Las diferencias son realmente, en términos catastróficos, son tremendas, ¿no? A veces parece, los locutores dicen, se siente como si fuera 5.4. Los señores no tienen capacidad para medir un sismo de más la magnitud, ¿no? Entonces, en Asís, los mejores expertos de arte, de bienes muebles, en el momento que estaban examinando la cúpula, vino una réplica y fue una consecuencia fatal porque provocó la muerte de varios de ellos. Eso está filmadísimo porque está al fondo del
camarógrafo está en el ábside, está viendo la entrada y cuando están observando, pues, es decir, este aspecto de réplicas está considerado aquí, es que ya estoy medio sordo y no le oí bien, o sea, después las tablas, los colores, blanco y negro, pónganlo, las tablas, ¿no? Se borra todo. Ahora se ve muy bonito ahí, en esa pantalla, pero ya aquí, con las deficiencias que tiene cada uno de esos aparatos, los colores no se vio bien, si no se entienden muchas veces las gráficas que usted presenta. La pregunta. Pero la pregunta específica era, perdón. Lo de la magnitud, primero. La magnitud. Que si no debería, digamos, haber una... O sea, no es tu tema de investigación, pero hay mucho de investigación sobre el tema. Pero posiblemente, dado que tú estás tratando un tema que es muy especializado, el tema de especialistas del sismo, que no sé por qué en España le dicen seísmo, ¿alguien me lo puede explicar? Así debe ser seísmo, ¿no? ¿Por qué? Porque Siempre fue sismo, en el idioma español, si uno busca la historia de la palabra, siempre fue sismo. Los españoles la cambiaron hace 10 años. bueno, ya ve cómo son ellos. Pero bueno, como somos mexicanos y somos más que ellos, sí, somos gente española, sí, podemos seguir diciendo sismo. Es una especialidad muy, muy particular, con muchísimo desarrollo en los últimos 10 años por la existencia de nuevos mecanismos de medición y sobre todo este sistema mundial donde inmediatamente se confirman las magnitudes. Yo comparto tu visión de que la tendencia es hablar más del impacto social que de la magnitud del sismo. O sea, el nivel de impacto que tiene el sismo más que su medición física. Sin embargo, para la mayoría de los que van a leer esto, de sismo no saben nada, creo que es importante, y para ti misma dentro de tu proceso de profundización, una introducción muy clara que explique por qué tú estás utilizando una medición y no otra para explicar eso. Por ejemplo, el método italiano estudió el análisis estadístico que se basa en los efectos de sitio. El efecto de sitio no tiene que ver con la magnitud, tiene que ver con la intensidad que el terremoto tuvo en ese sitio principalmente, y eso es un número en escala Mercalli. Y esa intensidad Mercalli se asoció a una aceleración específica que generó ese grado de daño. Y eso se estudió en matrices de probabilidad de daño y se generaron todas esas ecuaciones que determinan después el índice de seguridad. Entonces, por esa razón, no es en términos de magnitud Richter, es en efecto de sitio específico. Claro, pero en América Latina no hay más medición que la magnitud. Hay muy poca experiencia en magnitud del efecto daño. Pero están siempre las dos relacionadas. Pero es la que viene después, cuando ya se evalúan los daños. Claro, pero generalmente esos informes de evaluación de daño no salen, no se imprimen, no se comentan, no lo ponen en la página web. Y entonces es muy distinto cuando hay una constante de una institución que maneja el tema de sismo, intenta llevar ese registro para comprender lo que, como en el caso mexicano, que no siempre aparece el índice de aceleración. Pasan los sismos 50 años, el índice de aparición nunca lo subieron a la página. Y sigue manejando magnitud, más aún porque se relaciona con el sistema norteamericano, entonces inmediatamente lo corrigen. Dicen es 6.5, no, ya salió en la página norteamericana que era 6.3 y sin ningún otro análisis dicen 6.3. Entonces quizás hay un tema, como estás haciendo una comparación entre un país como los japoneses, o sea, como los neozelandeses, como los italianos, donde hay una cultura sísmica de investigación científica larga y con sentido, a México, Chile la tiene mejor que México en cualquier caso. O sea, Chile es el país de América Latina que más tiene una cultura de análisis sísmico. Creo que hay una introducción cultural sobre el uso de los términos y el uso de las magnitudes que tu tesis, por ser de cultura, debe incorporar. O sea, tú no eres ingeniera, tú eres especialista en cultura. Y lo primero que tienes que
explicarnos en una tesis doctoral de esta es que tu tema cultural sigue siendo cultural. Por lo tanto, más allá de todos los números y toda la fórmula que los ingenieros pongan, tú tienes una visión cultural y que incluso debería estar relacionada con la actitud social ante el riesgo sísmico. O sea, posiblemente otra vez muy distinto Chile que México. O sea, donde pareciera que los sismos son solo en la Ciudad de México, hacemos ensayos en la Ciudad de México, y resulta que los más cercanos a los epicentros, ninguna de esas poblaciones costeras de Guerrero ni nada, pues ni se enteran que es una práctica de sismo ni nada de eso. Porque es más un tema mediático que un tema de cultura. ¿De acuerdo? Entonces creo que hay un tema, un capítulo 0 de tu tesis doctoral, que es muy importante que te metas con la cultura sísmica, no solamente la apreciación y el uso de los usuarios de su entorno sísmico, sino también del uso de las magnitudes. Para eso lo vamos a tener seguro, porque hay una cultura sísmica que a lo mejor es del mismo riesgo que la de Iquique, pero hay una conciencia social en Valparaíso que en Iquique no existe. Hay un tema social en tu trabajo de análisis de riesgo, que es muy importante, no para que lo tengas en este momento, pero además es el tema que te puede dar un espacio profesional de actuación sensacional, porque nadie lo está haciendo. Cuidado, los de San Francisco saben mucho de eso. Sería interesante que en algún momento revisaran lo que se ha hecho en San Francisco. Respecto a la segunda pregunta, que era lo de las réplicas, ¿verdad? No, la gestión del riesgo se divide en 3 etapas, que es la prevención, la respuesta y la recuperación. Las réplicas, en el fondo, y esas consolidaciones del momento es más la etapa de respuesta a la emergencia. Este análisis de vulnerabilidad y amenaza responde a la primera etapa, que es más de evaluación, la etapa preventiva, evaluación de los riesgos solamente. Por ahí en la tabla está señalado, pasó muy rápido las diapositivas, en el que sí aparece que hay, en el caso de Chile, retiro de muros transversales. Eso es bien importante. Sobre todo en habitaciones, no quiero ser ave de mal agüero, pero con lo que se refería a Ciro es muy cierto. ¿Qué va a pasar en San Cristóbal de las Casas? Yo intervine 2 veces en una catalogación preventiva y una ya definitiva de la catalogación de ciertas áreas de San Cristóbal de las Casas, y el retiro de muros transversales de los muros de adobe es tremendo. No han tenido un sismo ni de magnitud ni de consecuencias. Yo estoy de acuerdo, el Mercalli es el que es el que socializa al sismo, el daño. Es decir, la gente se da cuenta, se cayó la torre, se cayó la cúpula, se cayó la casa. El Mercalli es el que socializa el conocimiento. Pero ¿qué va a pasar? Estoy totalmente conocido porque se ha vuelto una alta tecnología en que no los ingenieros o ciertas gentes que nos han dado por eso en medio a entender. Yo me quedo con mi. Pero falta una conciencia de que no debe de retirarse muros. Resulta muy fácil tener la estancia comedor en un área que estaba dividida en 4x4 para convertirla en 4x8 para las fiestas de la niña cuando cumple 15 años. O para hacer la tienda, hacer la comercio, hacer la bodega. No quiero ser ave de mal agüero, pero tampoco hay conciencia por parte de las autoridades. Y por parte, no hay conciencia por parte de nosotros, INAH, de que en el catálogo del edificio tenemos que señalar que está pasando, si queremos catalogar, conservar a través del catálogo, tenemos que señalar en el catálogo que hay riesgo sísmico. ¿Por qué se cayó gran parte de la habitación? No es pregunta, me voy a responder. La razón de que en Oaxaca se cayó obras de adobe entre 1928 y 1931, que fue una reiterada actividad sísmica, fue que empezó a modernizarse la Oaxaca virreinal o la Oaxaca del siglo XIX, abriéndose muros y se vinieron a bajar a las casas del siglo XIX. Es decir, ese punto que se apuntó allí, el retiro, que había fallas, es muy cierto.
La gente tiene que vivir en espacios, conciencia. No puedo vivir en construcciones del 16, 17, 18, 19, que eran cuartitos de 5 por 5 cuando mucho. Los hago al doble y entonces ahí viene el riesgo. Falta una publicidad muy amplia y no presumir que ya identificamos la magnitud. Ya para terminar, hay una cuestión bien importante. Usted, Monero, señaló siempre. Yo estoy esperando, soy a medieval abuelo, qué va a pasar con las torres a lo largo de Reforma. Están jugando, se están creyendo que la técnica puede vencer fuerzas de la naturaleza. Y en estos ejemplos estamos viendo que la naturaleza es tremenda. La naturaleza es la naturaleza. Y hay por ahí un artículo, que si le interesa se lo voy a remitir. Salió en El País hace cerca de 20 años, menos. Unos geólogos descubrieron que el núcleo de la Tierra está girando, está acelerándose un poco más. Y eso es lo que está provocando muchos sismos. Yo cuando estuve en la escuela, mis maestros de estructura decían, todo el mundo, oiga, si tembló en Japón, ¿por qué tembló en México? No son iguales, no son al mismo tiempo, no son simultáneos, pero sí tiene una esfera de tiempo. El de 85, hubo varios sismos, y el efecto es ese, que esa se está circulando más rápidamente, está provocando las capas tectónicas, la fricción entre las capas tectónicas, no se producen al mismo tiempo. Pero ahorita, hay una mañana, el radio sobre todo, y la televisión habló de lo de Nueva Zelanda. Vamos a esperar unas cuantas horas más para ver que van a aparecer otros sitios. En otros sitios totalmente lejanos. Bueno, por último, para aquí, sí me parece adecuado, nada más agreguen eso, no es crítica, nada más agreguen eso, de cómo se puede prevenir, porque esto no tiene valor si no prevenimos. Por acá. Fue muy interesante la presentación, de la velocidad que impresionó a Ciro. Creo que en general quienes estábamos presentes resultó muy interesante, ¿no? Es decir, el planteamiento. Pensaba o intentaba entender, es decir, por qué, ¿no? Si regularmente cuando vemos números o datos o cifras o fórmulas, ¿no? Casi siempre resulta aburrido. ¿Por qué puede ser tan atractivo ver una condición de trabajo de esta naturaleza tan interesante, ¿no? Y creo que hay una condición fundamental, ¿no? De pronto la escuela se ha sostenido en la tradición de la restauración, ¿no? Y de pronto se ha perdido mucho de vista la condición elemental o fundamental de el buen restaurador, ¿no? Y recuerdo las palabras de alguien alguna vez que decía, bueno, es que es como los médicos, ¿no? Quien es capaz de tener elementos para elaborar un buen diagnóstico, ¿no? Es capaz de saber cómo atender un mal, ¿no? Un mal específico. Y lo que veo es como, no sé, o alcanzo a leer, ¿no? Es esta parte de que es muy interesante, que hoy en día, es decir, en las condiciones actuales, y no solo en las condiciones actuales, sino también antes, cuando era una escuela de restauración, digamos, muy clavada en las acciones de restauración, creo que sí, que una condición para un buen restaurador es esta capacidad de observación para comprender, ¿no? Para comprender qué es lo que se puede presentar, cómo se puede presentar y qué impacto puede tener, ¿no?
Y entonces, bueno, podríamos pensar en mil condiciones para la restauración. Pero esta parte que es como instintiva, que es como muy natural, que es, ¿no? Me agrada percibirla en ti, ¿no? Ese instinto, ese olfato, ¿no? De sabueso que es capaz de ir a buscar, es decir, existen cosas, existen ciertas condiciones, ¿no? Buscando, existe experiencia, hay muchas cosas que considerar sin duda, hay cosas que con el tiempo, ¿no? La experiencia las va aportando, pero está esta parte, ¿no? Fundamental que creo que no se puede perder de vista en una escuela dedicada a la conservación y a la restauración, ¿no? Y que tiene que ver con esa capacidad de diagnosticar y de observar, ¿no? De entender. A mí era lo que me resultaba interesante, ¿no? Es ir viendo la suma de cosas, ¿no? que ibas identificando, tratar de comprender las lógicas con las que ibas estableciendo las relaciones entre los elementos, los planteamientos que ibas haciendo. Todas estas cuestiones me resultaban sumamente interesantes, ¿no? Es decir, en la lectura de la presentación. Yo te agradezco mucho que hayas venido a presentarnos el trabajo, pero a presentarnos esta condición, ¿no? que es fundamental, me parece, yo considero fundamental buscar en la formación, ¿no? Y que quien se forma para conservar y restaurar bienes culturales inmuebles, creo que es un fundamento, ¿no? Es como una condición básica, ¿no? Te agradezco las dos cosas, ¿no? Es el trabajo. Gracias a ti por la invitación. No. Yo creo que es importante, creo que es importante, ¿no? Ver, observar esto y creo que hay que seguirlo en el tiempo, ¿no? Creo que hay que seguirlo. Como venía el próximo año. Claro que sí. Muchas gracias. Claro que sí. Una pregunta, dentro de todo este tipo de estudio, digamos, ¿en qué punto se pasa a la parte del estudio de las medidas preventivas para la mitigación del riesgo? Justamente después de hacer el diagnóstico, se identifican las principales vulnerabilidades de los edificios y las amenazas, y en función de eso se generan las medidas de mitigación. La metodología permite hacer un análisis cualitativo, no solamente cuantitativo, porque se identifican aspectos constructivos o aspectos en el método italiano con los macroelementos. Quizás el macroelemento más vulnerable es el ábside, entonces las medidas de mitigación tienen que ir ahí. En el fondo son metodologías que finalmente es un número, pero en el proceso es posible identificar ciertas vulnerabilidades que se pueden contrarrestar con medidas de conservación. Claro, es como los osteoporosos, que va a dar un número, pero no todos los casos son iguales. Claro. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta más que dudas? Dudas deben tener, si no tienen dudas, estamos mal. ¿O algún comentario? Sí. Probablemente lo mencionaste al principio, pero ¿cuál fue tu interés por tomar esta evaluación de riesgos dentro de la conservación? ¿Interés? Bueno, porque yo soy chilena. Sí. Eso. Claro. No, en Chile tenemos el récord mundial de magnitud Richter de 9.5. Y los terremotos se producen cada 2 o 3 años, tenemos grandes terremotos y se destruye el patrimonio constantemente. Y yo me tocó realizar muchos proyectos de reconstrucción o reintegración de iglesias, trabajando en la institución pública. Y ahí lo único que se puede hacer es como responder a apagar incendios, responder en el momento, pero no hay tiempo para pensar. Entonces la maestría y el doctorado me está dando ese tiempo. Y mi idea es devolver después con el conocimiento a Chile. Eso quiere decir que no hay como una cultura dentro de las planeaciones y estrategias que ya está estudiando esta evaluación de riesgos, por eso también el interés. Exacto, sí. En Chile y aquí en México.
En Chile la hay posiblemente en otro tipo de edificaciones. Si tú te vas al tema de las escuelas, de los hospitales, hay estudios como este muy avanzados por justamente la afectación social, pero no en el patrimonio. O sea, esta es una visión del patrimonio. Y si comparamos a Chile con México, aquí estamos en pañales y de papel. ¿Sí? Es decir, aquí simplemente nos asombramos y posiblemente haya respuestas desde el punto de vista ingenieril, pero muy pocas desde un pensamiento de la conservación preventiva patrimonial. Lo que tú estás diciendo sobre el caso de San Cristóbal de la Casa y de la mitad de los hoteles, los casones que han convertido en hoteles en Oaxaca en los últimos 10 años, va a pasar lo mismo. Pero no te preocupes que antes se acaban por los pueblos mágicos que por el sitio. En Áquila, antes del último sismo, se daban labores, hubo experiencias que se aplicaron con resultados de sismo en Áquila para hacer los edificios más resistentes, porque Italia, por ejemplo, la zona eran poblaciones medievales. Entonces, ¿por qué es que duraron tantos años y de repente les tocó ahora, en el 2016? ¿Qué? Yo creo que por ahí hay algo hasta social, quitaron muros, alteraron, hubo, por ejemplo, el cambio climático ha sido brutal, porque el agua, o la pérdida de niveles freáticos, ha hecho que los suelos tengan comportamientos diferentes. Si no hay exceso de agua, en los sitios que no tenían agua, les produce daños, se reducen o a la inversa. Como el caso de México, la Ciudad de México tenía agua, lodo, era lodo, entonces el comportamiento que tuvo en 1986 fue muy positivo, pero a partir de 1985 se demostró que la pérdida de agua, la pérdida de humedad de las arcillas, que estaban secas, muchos de ellos provocaron colapsos como el de Nuevo León. Entonces, el cambio climático también tiene que ver, se va sumando una serie de factores por la cuestión sísmica. Sí, tanto en el caso del Áquila como en Chile, las principales razones de colapsos de edificios patrimoniales son por las alteraciones, ya sea ampliación de vanos o, como decía usted, también eliminación de muros, incorporación de concreto armado, en el fondo con adobe, intervenciones negativas que en el momento del terremoto hicieron colapsar los edificios. Por último, una manera de anécdota. Me habla un doctor egresado de la UNAM, no digo su nombre por respeto a la UNAM. No el doctor. Entonces, el doctor en arquitectura. El tal doctor me dice, quiero que me apoyes en un plan que tengo de volver a recuperar las mamposterías de iglesias como la Merced, que perdieron las bóvedas por los sismos de los años 30. Pues yo le contesté, ¿sabes qué? Ni te metas. Porque la vigencia, porque están hechas en concreto, aduciendo mal una teoría de restauración, tiene que ser como eran antes. ¿Sabes qué atrevimiento es? Si desde 1931 hasta porque fue el año pasado, hasta el 2015 han demostrado que están bien hechas y han demostrado permanencia. Imagínate que las retiras, las pones en mampostería y el primer sismo, una magnitud X, se te vienen abajo, te va a autorizar harina. Imagínate el ridículo que arrastras harina, te arrastras para ti mismo, ni le muevas. Los ingenieros como sea, porque no había arquitectos, no había carta de Venecia, no había carta de Atenas porque lo restauraron en 1931. Entonces, déjalas como están de concreto, ni las toques. Cúpulas de la Merced, hay otro que se me va el nombre, que está enfrente del parque que llaman el Llano, y otro que está ahí cerca, donde está el INA, no han sufrido daños. Como sea, los ingenieros, no podemos entrar en un prurito teórico de la restauración, retirando lo que ha tenido positivamente una vigencia,
a favor del mismo monumento que de la misma ciudad y de los mismos seres humanos que utilizamos el día. Bueno, era casi lo mismo que preguntó Marisol de por qué el tema, ¿no? Ya lo respondió. Pero me llama la atención en la fórmula que presentabas, ¿por qué no funciona en los inmuebles que están excavados en la roca? La metodología italiana que tiene en un momento que se basa considera que las iglesias no son capaces de desarrollar un comportamiento monolítico. Es decir, la capilla actúa separado de la nave y del ábside y de la torre, son elementos con macroelementos que actúan por separado. Entonces, analiza cada mecanismo de colapso, es decir, la forma de agrietamiento de cada uno de esos bloques para analizar el contenido de la iglesia. Y en la iglesia excavada, completamente excavada, es una sola roca. En el fondo no es posible definir elementos que tengan un comportamiento independiente o autónomo ante la acción sísmica. Por eso. Sí, la relación de lleno y vacío no es comparable. O sea, la iglesia, por más grande que parezca, es un vacío muy pequeño en relación a la roca que tiene la rigidez. La que tiene la rigidez es la roca. Entonces el vacío no le pasa generalmente nada. Pero supongo que también hay colapsos, ¿no? Sí, de todas maneras es interesante desarrollar parámetros específicos para la iglesia excavada, porque hay nuevas construcciones que se han puesto encima. Claro, pueden haber otros factores, pero generalmente en volumen la excavación es tan pequeña de magnitud con la masa que se mueve, que no hay afectación a menos que haya una intervención negativa. Es lo mismo que pasa en la India con los templos tallados, que también es una sísmica. O sea, no se le caen ni las trompas a los elefantes. O sea, es tal la masividad de lo lleno que lo vacío se ve muy poco afectado. Pero sí, o sea, pueden haber casos como mostró Daniela de deterioro, de abrasiones, de erosión, de otras cosas. Yo tengo una serie, yo tengo como 5 cosas seguidas. No son graves, creo que, o sea, creo que, no, dejamos después porque es un tema numérico y cuantinumérico y se puede discutir del tema. Yo creo que hay algo primero bien interesante y que, como te digo, tú no puedes perder de vista, como le digo a los estudiantes de aquí. Ustedes son conservadores del patrimonio. Primero que nada, son conservadores del patrimonio. Ya ni siquiera son arquitectos, ya ni siquiera son arqueólogos. Esa fue marca de nacimiento. Después de sus estudios, ustedes son conservadores del patrimonio. Pueden acercarse a cualquier disciplina y eso les va a enriquecer la lectura, sea sismología, sea química, sea economía, como quiere hacer Marisol, que quiere hacer un posgrado económico. Cualquier otra disciplina sirve, pero siempre sin dejar el piso institucional, formativo y de criterio, que es lo que te mueve a ti, que es la conservación del patrimonio y que en primer momento es ante todo preventiva. Que cualquier conocimiento que sirve para su intervención posterior es porque ya perdiste. O sea, ya lo tienes en terapia intensiva. Cuando tú haces una restauración es porque el enfermo está en terapia intensiva. Pero como buen médico debería ser un médico preventivo. No tienes que esperar que la mitad de los mexicanos se nos mueran por diabetes si pudieras prevenir la diabetes, por lo menos bajarla un poquito como aparentemente la han logrado bajar. Por lo tanto, sus acercamientos a otras disciplinas son bienvenidos, pero siempre sin dejar su centro. Cuidado aquí con tus colegas que te rodean en tu doctorado, que son de sismo, son ingenieros, saben mucho de eso, o saben mucho de historia de la arquitectura, o saben mucho de tipologías arquitectónicas, pero tu formación ni es de historia de la arquitectura, ni es de ingeniera, sino es de conservación del patrimonio. Entonces, ese es un punto donde tú tienes que desarrollar tu especialidad desde hacia donde sea, pero desde allí. Lo que te va a beneficiar enormemente, porque en un momento dado tú te quitas ese sombrero que sabes de sismo y te pones el otro y ninguno de los que está alrededor tuyo sabe de eso. Y entonces en ese momento te están muy bien tus números, eso da 95, pero te estás dando cuenta que te lo estás aplicando en un sitio donde pregúntale a que esté en la calle que sabe de sismo, no sabe nada. O sea, ese 95 a lo mejor hay que multiplicarlo por un factor social de 80, que no lo tenemos en la tabla porque es una tabla hasta ahora de una lectura sí cualitativa, pero también cuantitativa,
pero no socialmente leída. Esto que te decía, que no es para ahorita y a lo mejor ni siquiera para este doctorado, que a lo mejor es un tema de postdoctorado. Pero eso es muy importante, igualito con todos estos que están aquí atrás, que no les estoy viendo la cara. Y que menos mal que te están oyendo aquí. Segundo, hay un uso de términos que los mencionaste y quisiera saber si es que los mencionaste coyunturalmente o hay que revisarlos de nuevo. El primero es antisísmico. No existe nada antisísmico. Existe sismo resistente. No hay nada que sea antisísmico. Sí, la verdad ocupa el concepto exacto que ocupa el método italiano, que es opresivo. Claro, y que es antiguo, como todo lo italiano es antiguo. ¿Sí? Como toda la teoría de Brandi, como toda la teoría sísmica. O sea, viene con un desarrollo tan antiguo que no cambian los términos. Pero si tú te vas a la lectura de los japoneses o a la lectura de los norteamericanos, sobre todo los de San Francisco, los de California, cada vez se habla es de sismo resistencia. O sea, la capacidad que tiene la construcción de ser resistente al sismo. Porque no hay construcción antisísmica. O sea, eso es lo que estamos diciendo de reforma. Más de uno está pensando que esos edificios son antisísmicos. No, tienen una teoría sismo resistente que no sabemos si va a funcionar. Esos gatos hidráulicos que pusieron en Torre Reforma o no sé qué, y por ahí hay uno que están haciendo al lado de Excelsior, que tiene una columna libre en la esquina de 5 niveles. ¿Ustedes vieron eso? El que están cubriendo de vidrio ahorita. Una columna libre de 5 niveles en una esquina a mitad de cuerpo superior. O sea, es que nadie mira eso. O sea, a mí no me convence que eso tiene una respuesta lógica, cuando lo más lógico en el sismo es un comportamiento estable. O sea, lo más cerca a una neverita ejecutiva es lo mejor que funciona. Cuadradito, idéntico, chiquitico. Eso se mueve así, perfecto. Cada vez que tú le pones algo, o crece en verticalidad, o su planta se cambia, tu riesgo aumenta inmediatamente. Entonces, revisa ese término con conceptos contemporáneos. Trabaja con los italianos y si en un momento en tu doctorado te sirve poner antisísmico, tú se lo pones para que no le cause urticaria, pero realmente revisa porque es sismo resistente lo que se está utilizando y lo que se mide es el grado de sismo resistencia, que tiene que ver con magnitud. ¿Sí? Justamente está desarrollado a partir de la magnitud. El otro término que está muy en discusión, y más ahorita con todo este tema del cambio climático y los riesgos, el análisis de riesgos y la resiliencia, que es otro término que se puso de moda, y si no lo pones en una tesis no está en lo láser, ¿no? Es el término que habla de espérate que se me olvida la palabra y no quiero usar la palabra exacta, de desastres naturales. No hay desastres naturales. O sea, la Tierra tiene comportamientos de adecuación a su dinámica y el desastre es siempre porque el hombre está mal puesto. O sea, todo desastre natural que causa daño es un desastre antrópico. Y tú lo tienes en tu análisis perfectamente. ¿Ah? Hay fenómenos naturales que causan desastres, pero generalmente por un mal comportamiento antrópico. Toda la razón. ¿Ah? Sí, toda la razón. Por eso. Entonces, o sea, es preferible usar el fenómeno natural, aunque hay, como tú lo pusiste en un cuadro perfecto, hay fenómenos naturales que no dependen de la naturaleza, sino dependen de la intervención antrópica. Un corte mal hecho de un terreno, un desvío de río, una represa mal puesta, o sea, montones de cosas que son claramente antrópicas. Los otros son fenómenos naturales que generan afectaciones no estamos hablando de bienes culturales en general. Porque cuando la gente dice desastre natural, como que le echa la culpa a Dios. ¿No? Ay, sí, es un desastre natural. Ay, sí, no es culpa nuestra. Fue un desastre natural. No, señor, no es un desastre natural. Ustedes tienen la culpa por el empeño de estar ahí y seguir ahí y ponerse ahí. ¿Quién le dijo a esa gente que tiene que estar colgado durante 14 siglos en una cosa que es cárcica y se está pudriendo abajo? O sea, cuando se caiga la mitad de la cornisa, no me va a decir que es un desastre natural. ¿De acuerdo? Es decir, y ese es tu tema cultural, ahí es donde tú puedes hacerte fuerte en el análisis cultural de la permanencia, porque lo que sí tiene el humano es el empeño por la permanencia en el sitio, y es lo que le da el valor, el patrimonio. O sea, la identidad con el sitio, la identidad con el objeto, y nos empeñamos a tener la torre que se va a caer
porque se va a caer y seguro que se va a caer, pero somos incapaces de decir hay que cortar la torre por la mitad, porque hay un tema de identidad que tiene el patrimonio que obliga a eso, y que es propio del patrimonio, no es de otras edificaciones. Entonces son dos términos que sería importante que los utilizaras cuando sea en función de eso. Si yo analizo que, o sea, un tema de tu análisis de Valparaíso, un sitio que conozco bastante, eso que está ahí no es una falla. O sea, hay un río y es una estructura cárcica. O sea, ese río pasando y pasando y pasando, como el Gran Cañón, llegó hasta abajo y hay un tremendo elemento vertical, pero hecho por el rito ese y no mucho más. No es una falla. En cambio, Valparaíso es el borde de la falla. O sea, el comportamiento, o sea, se parecen, tú pones las dos imágenes y dices, ah, mira, igualito. No, no son para nada igualitos. Como imagen son iguales, como comportamientos absolutamente distintos. Esto es un proceso cárcico que sí, tú tienes un problema de superposición de cosas una sobre otra, de cargas una sobre otra, y más aún de posiblemente aguas residuales lavando por debajo del sistema que lo pone en riesgo. Pero este Valparaíso es la falla, pero además con una característica arenisca. Eso es arena y canto rodado de la montaña. O sea, el día que eso se mueva duro, todas esas piedras van a rodar para abajo, pero como pelota, que es distinto a esto. Entonces ahí tienes un riesgo en el templo, en muchos de los templos que no tienes aquí, que tú lo tienes como deslave quizás. ¿Sí? Sí, puede ser deslave o fractura de roca, las dos. En este caso es deslave, o sea, es pérdida de la cohesión arenisca por el sismo, pero lo que se van a caer son unas rocas gigantescas bien importantes. Entonces cuando tú hagas esta comparación, otra vez el tema de lo histórico y de lo cultural debe anteceder el análisis matemático lógico, para lo cual tú tienes una capacidad enorme, o sea, innata, o sea, poder crear esos cuadros, esa definición tipológica, eso no todo el mundo lo tiene, tú lo tienes, pero tienes que reforzar tu lectura histórico-cultural. Entonces, en el caso de Valparaíso, primero tú tienes ese factor, y otro factor que vas a tener muy importante en Valparaíso es el proceso histórico de extensión de la costa. Entonces hay 2 o 3 iglesias que están hoy en día en la parte baja del puerto, donde no había suelo, eso era mar. Es más, se rellenó con los restos del terremoto a finales del siglo XIX. O sea, eso es como la Ciudad de México, así, gelatina. Entonces ahí tú tienes otros factores que a lo mejor no están en esta tabla y vas a tener que a lo mejor, yo no sé si incorporarlo a la tabla. Las tablas deberían tener como un análisis numérico y luego un ajuste histórico-cultural que te permite decir, bueno, no es 9 sino es 12 por esta razón. O sea, como un mecanismo de ajuste por comportamientos específicos del sitio. Y el otro tema en Valparaíso es que tú tienes muchas iglesias que van a estar en construcción mixta, adobe con madera o lata. Entonces, es un tema que no está aquí. Aquí tú tienes más o menos una continuidad material, aunque sea mala, pero continuidad material, donde allá de repente tienes un cuerpo bajo muy rígido, en adobe, pero muy rígido, y una parte superior como el campanil ese que vimos ahí, que es todo pared y lata, que cuando lo de abajo no se mueva, esto va a terminar como 14 cuadras con el movimiento oscilatorio. Entonces, cuidado con tu análisis en ese sentido, no en la aplicación de tu tabla, por eso, quizás en las conclusiones, en el ajuste de análisis. Porque el caso de Valparaíso es bien particular. Es la ciudad latinoamericana que la tiene todas para desaparecer. O sea, todas. Todo lo que puede pasar, puede pasar en Valparaíso. Gracias. ¿Alguien más quiere mandar algo? Ya sí tenía. Bueno, yo tengo la duda en relación a la ejecución ya del desarrollo del método, o sea, como cuántas personas se necesitan, o solo lo haces tú, o tiene que ser un equipo multidisciplinario, cuáles son sus cualidades. Y la segunda es como, bueno, es un método de evaluación de riesgos y también estás considerando la cuestión que decía el profe de la prevención o esas cosas. Bueno, si este método requiere
de cómo una periodización para su aplicación, es decir, se va haciendo en diversos momentos específicamente, y si cuentan con mecanismos de monitoreo o cómo se realiza este proceso de seguimiento. Primero, sí, debería ser siempre un análisis interdisciplinario, pero en realidad esta metodología la puede aplicar un arquitecto capacitado para poder entender las herramientas, básicamente. En cuanto al equipo de trabajo, depende de la rapidez que lo quieras hacer. Básicamente, como lo estoy haciendo en el doctorado, me ayudó un poco una ingeniera, pero ahora lo estoy ejecutando yo. Eso. Idealmente sería un equipo de trabajo que sería mucho más eficiente. En cuanto al momento de cuándo hacerlo, sí, debería ser algo que se pueda actualizar constantemente. Cuando que estas fichas sean parte de un sistema de información geográfica que sea capaz de, con bases de datos. Porque cada edificio después se modifica y cambia la vulnerabilidad, en el fondo debería estar incorporado dentro de un sistema actualizado. Y la otra pregunta. Sí, monitoreo. Monitoreo. Debería haber siempre monitoreo. Si tengo un plan de manejo, digamos. Exacto. ¿Ocupas algunos instrumentos así como, o solo vas con lápiz y tabla y ficha? No, se necesitan planos. La geometría básica del edificio sí es necesaria. Además, instrumentos de medición y tener la posibilidad de acceder a todo el edificio, a la cubierta, para ver en detalle. Pero de todas maneras sí se considera, hay una escala de evaluación que tú puedes marcar en la ficha si fuiste a los lugares, porque lo viste detalladamente, o un nivel medio o un nivel bajo si lo hiciste en base a fotografía y planos que sin ir a campo. Bueno, también eso se puede determinar, pero lo ideal es ir a terreno. Hay un tema que tú comentaste del valor. Igualmente el valor es el elemento básico de comprensión de un bien cultural y de su conservación. Uno lo que conserva es el valor, o aquellos componentes del edificio donde el valor se representa. En las iglesias, particularmente, hay valores que no están dados por el edificio, sino por bienes muebles incorporados, bienes muebles por destino, que muchas veces son más importantes que el edificio, como referente de valor. En la tabla, cuando tú hablas de valor, vi valor en función de su unicidad, pero otra vez hay un tema cultural asociado, que es el valor desde el punto de vista de la sociedad, donde a lo mejor el valor no es la unicidad del edificio neorrománico con campaniles, sino el valor es la imagen de San Francisco, el niño, antes que lo regalaran. ¿No? O sea, es decir, ese tema en un edificio donde el bien mueble es fundamental para la validación del valor del bien. En el caso de las iglesias, en algún momento debe ser considerado, aunque no lo metas en la tabla, en tu introducción, como decir, bueno, hay una serie de componentes que no están en una tabla medible, pero que sería muy interesante que los especialistas en conservación tuvieran en cuenta cuando analizan el riesgo, porque tú estás creando una tabla que me da niveles de importancia, de atención, entre los cuales está el valor. No, posiblemente es más difícil de incorporar porque es como el extremo de lo cualitativo. ¿Sí? Hay mecanismos, o sea, nosotros estamos tratando de desarrollar mecanismos de validación en temas de gestión, pero siguen siendo con una medición no científica, y esto tiene fórmulas y puede ser serísimo, a los ingenieros les encanta. Pero desde el punto de vista de un conservador del patrimonio, el tema del valor debe siempre no dejarse comprar por el edificio. Porque a lo mejor si lo aplicamos a un hospital, si le aplicamos a una escuela, a un mercado, ese tema del valor disminuye sensiblemente. Pero cuando es un bien patrimonial, no. Es simplemente como para tenerlo en consideración en tu pensamiento subjetivo, no en el objetivo crítico que es perfecto, en el subjetivo. De ahí que te estoy pidiendo, no lo dejes, no lo dejes, no lo dejes. De manera elemental,
no vi la tabla de Mercalli en ningún lado. Ustedes están mencionando, entonces debe ser un documento de referencia. ¿Qué quiere decir? El Mercalli tal, 1, 2, 3, 4, hasta el 12 creo que tiene Mercalli. Hay una escala que Scherber, se llama la escala Mercalli-Scherber, que viene modificado, que es cuestión de especialistas, ¿no? Pero sí sería importante presentarlo al principio, o tenerlo como bajo de referencia de lo que usted está hablando, porque todas las tablas están hablando de eso, pero a veces creo que es difícil, a no ser que estemos dentro de ese ambiente de conservación. ¿Qué quiere decir que el Mercalli es 5, 6, 7, 8? Bueno, falta eso. No, es que está muy bien, o sea, en cualquier caso estamos obnubilados por tu capacidad de estructura y organización de datos. Ojalá que todo el mundo entendiera que un proceso de evaluación, si tú quieres tener indicadores, que es lo que tú estás buscando, que permitan una medición objetiva, tuviera este nivel de separaciones y de mecanismos de ponderación que muchas veces no se tienen, pero sin dejar el tema de la información. O sea, tú le estás hablando aquí a gente que sabe que los sismos aparecen en el periódico de vez en cuando y se caen las cosas en el supermercado, a lo mejor no más de eso. ¿De acuerdo? O sea, no estoy hablando de todo, pero de mucha gente no en este salón específico. Pero a lo que le vas a hablar no pasan de ahí. Hay elementos referenciales de tu metodología disciplinar que tienen que aparecer y que tienen que recordarle al auditorio. De manera que cuando se sepan en Italia casi todos son 5, que entiendan de qué se está tratando. Bueno, pues si no hay algún otro comentario, pues lo dejaríamos aquí por el día de hoy. Sí, y mañana nos podríamos reunir otra vez con Daniela en el espacio que se va a abrir en seminario para discutir el proceso de investigación y profundizar un poco más sobre, o sea, en retrospectiva, cómo ha sido como la construcción de esta investigación y a dónde ha llegado tanto por la parte pues, formal de la investigación, tanto por la parte personal y de experiencia. Les agradezco mucho que hayan venido hoy aquí, creo que es muy importante poder abrir estos espacios de reflexión